Para el tema de transformación de fuentes, nos vamos a apoyar en el texto del autor Gleason, que forma parte de la bibliografía del curso. Al final del video está la referencia correspondiente. La transformación de fuentes se refiere a la posibilidad de sustituir una fuente de voltaje en serie con una resistencia R por una fuente de corriente en paralelo con una resistencia R. La equivalencia de ambos circuitos es desde el punto de vista externo, es decir, desde la posición de un elemento o circuito de carga conectado entre los puntos A y B. Así que para el circuito externo es indiferente o transparente si está conectado a una fuente de voltaje y resistencia o a una fuente de corriente y resistencia. Como se observa en la imagen, cuando se va de la fuente de voltaje hacia la fuente de corriente, el valor de I0 de la fuente de corriente es V0 sobre R. Pero cuando se va de la fuente de corriente hacia la fuente de voltaje, el valor V0 de la fuente de voltaje es I0 por R. La forma en que lo prueba el autor es analizando tanto el circuito original como el equivalente, igualando las ecuaciones resultantes y con base en eso determinar las condiciones necesarias para que se cumpla la equivalencia. En ambos circuitos se incorpora como carga un elemento externo conectado entre los puntos A y B. Tanto la tensión que se manifiesta en los extremos de la carga como la corriente que circula a través de ella deben ser indistintos, ya sea al emplear la fuente original o su equivalente. En el circuito de la izquierda se establece la ley de voltaje de Kirchhoff en la trayectoria cerrada formada por los tres elementos. Para facilitar el análisis está marcada la polaridad de la tensión en los extremos de la resistencia. La ecuación resultante se muestra resaltada en color verde. Al despejar la corriente I se llega a la ecuación 4.9, que, recordando nuestros cursos de geometría analítica, representa una recta donde la variable independiente es el voltaje V y la variable dependiente es la corriente I. En el margen derecho se observa el gráfico donde se puede ver el comportamiento lineal de la relación voltaje-corriente en el elemento de carga. En el eje de la corriente se produce la intersección cuando V igual a 0. Al incluirlo en la ecuación 4.9 obtenemos que la corriente I es igual a V0 sobre R. En el eje del voltaje se produce la intersección cuando la corriente I igual a 0. Al incluirlo en la ecuación 4.9 obtenemos que el voltaje V es igual a V0. Por su parte, en el circuito de la derecha se establece la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo superior donde se conectan los tres elementos. La ecuación resultante se resalta en color azul. Al despejar la corriente I se llega a la ecuación 4.10, que, al igual que la ecuación 4.9, representa una recta donde la variable independiente es el voltaje V y la variable dependiente es la corriente I. Recordemos que dos circuitos son equivalentes si tienen la misma relación voltaje-corriente. Así pues, ambas ecuaciones deben representar la misma relación voltaje-corriente y gráficamente la misma recta. Ahora bien, al igualar ambas ecuaciones, se observa que el factor menos B entre R se elimina de ambos lados y finalmente hallamos que I0 es igual a V0 sobre R y en consecuencia V0 igual a I0 por R. Tomando la gráfica del comportamiento voltaje-corriente, observamos que la intersección de la recta con los ejes de corriente y voltaje corresponde al valor de las respectivas fuentes I0 y V0. Regresamos a la figura 4.26 para hacer un resumen y mencionar dos cosas importantes.
Como hemos comprobado, es posible sustituir una fuente de voltaje en serie con una resistencia R por una fuente de corriente en paralelo con una resistencia R. Las condiciones para que esto sea posible es que se relacionen así. I0 es igual a V0 sobre R o V0 es igual a I0 por R. Primer punto a destacar. Es muy importante considerar la polaridad de la fuente de voltaje y el sentido de la fuente de corriente. El positivo de la fuente de voltaje apunta en la misma dirección que el flujo positivo de la fuente de corriente. Si una de las dos se invierte, la otra también debe hacerlo. Segundo punto a destacar. La sustitución o transformación de fuentes es válida también con fuentes de voltaje o de corriente dependientes. Así que esta propiedad no es exclusiva de las fuentes independientes, es válida también cuando tenemos fuentes dependientes.